El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo:
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple lo dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, domingo del agua viva, la liturgia de este día se centra precisamente en este tema del agua. Ya la primera lectura anunciaba cómo el pueblo caminando, el pueblo de Israel que ha sido liberado de Egipto, va por el desierto, y cómo cuando experimenta una sed terrible en medio del desierto, los que han estado en el desierto pues sabrán, ¿verdad?, lo que significa realmente experimentar un calor, un sol abrasador y no tener una gota de agua para beber. Pues así va el pueblo de Israel, y en aquel momento clama al Señor y el Señor lo escucha y ejerce su amor, su fidelidad, su misericordia para con el pueblo a través precisamente de hacer por medio de Moisés que brote el agua de aquella roca. A partir de ese momento, como decíamos también en el Salmo, ¿verdad?, pues el Señor es llamado como la roca, como la fuente de agua viva. Sin embargo, hoy podemos centrarnos en muchos temas, el del agua, el agua viva en el que se anuncia en el Evangelio, pero quisiera centrarme precisamente hoy en otro aspecto que normalmente no tratamos al reflexionar este Evangelio. Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los apóstoles, los discípulos, se supone que conocían a Jesús, oraban con Él, comían con Él, estaban con Él. Y sin embargo no se daban cuenta que el alimento de Jesús era precisamente hacer la voluntad del que lo había enviado y llevar a término su obra. Toda la vida de Jesús desde su encarnación estuvo siempre orientada a llevar a cabo la voluntad de Dios, a hacer la obra de Dios, a llegar al momento culminante, esperar la hora suprema de la que nos habla también el Evangelio de Juan. Y entonces cuando una vida está absolutamente volcada, orientada, confiada hacia Dios, es precisamente la voluntad de Dios la que le va a dar forma a esa vida. Es precisamente la voluntad de Dios la que va a configurar la vida de esta persona. De tal manera que cuando alguien es capaz de abrazar esta voluntad, toda su vida va a ir encaminada a llevarla a plenitud. Esto es lo que decía Jesús y esto es lo que tenía Jesús muy claro. Jesús estaba viviendo con aquellos que Él había elegido. Los había tomado, ¿verdad?, de su vida cotidiana, de su trabajo, de su vida de todos los días, o a los pescadores o al recaudador de impuestos, a quien fuera, y entonces los había seleccionado, digámoslo así, para que vivieran y para que conocieran y para que supieran quién era Él.
y para hacerles saber que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Y Jesús empieza, lo escuchábamos el domingo pasado en la transfiguración, ¿verdad? Manifestando la gloria de Dios. Pero esta manifestación de la gloria de Dios se da posteriormente a que Él había anunciado ya su pasión. El Hijo del Hombre sube a Jerusalén, ¿verdad? Y allá va a ser apresado y va a ser condenado y lo van a matar. No era la única vez que Jesús subía a Jerusalén. Muchas veces Jesús había ido a Jerusalén. ¿Qué tenía de particular esa subida? Esto precisamente, la obra de Dios. La hora de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y por eso, cuando Él dice, ¿acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Es decir, para la cosecha. Yo les digo, levanten los ojos y vean. Levanten los ojos, mírenme a mí, que voy camino de Jerusalén. Y en este momento yo voy a entregar mi vida y la entrego por ustedes. Y en esto es algo muy significativo, porque dentro de este andar, dentro de este camino, dentro de este encaminarse a hacer la voluntad del Padre, dentro de esta orientación a llevar a cabo esta voluntad, pasa por Samaria. No era la única vez, tampoco. Y luego lo veremos, ¿verdad?, en otros acontecimientos que va a realizar Jesús con los samaritanos, ¿sí? Inclusive hablando del buen samaritano, ¿verdad? Un elogio que hace. Pero en esta ocasión también tiene una particularidad. Y esa particularidad es que además de que Jesús va a entregar su vida, que además de que le van a quitar su vida, primero hace saber y deja entender y deja sentir que Él no viene solo por el pueblo de Israel, que Él no viene solo por el pueblo judío, que Él viene por la humanidad entera. Y precisamente se va a acercar a los samaritanos, a la samaritana. Entre los samaritanos y los judíos había unos encontronazos, ¿verdad? Una riña constante, una enemistad donde no se podían ver. Y cuando los samaritanos tenían que ir a Jerusalén, ¿verdad?, pues tenían que ir hasta Galilea, ¿sí?, dar una vuelta por tal de no pasar precisamente, ¿sí?, para poder llegar allá. Es importante darnos cuenta de esto, porque Jesús viene por los alejados, viene por los que no creen, viene por los que piensan, ¿verdad?, que ellos no han sido seleccionados para entrar dentro del plan y del proyecto de Dios. Y sucede algo inaudito, porque Jesús se encuentra con una mujer a una hora inhóspita, que no puede ser posible. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, ¿verdad?, de este pueblo, ¿sí?, iban al pozo en la mañana a traer el agua, por comodidad, porque es más fresco y porque iban juntas. Nunca podía ir una mujer sola, ¿sí?, porque entonces ya se cuestionaba su reputación, y menos a esa hora. Y entonces, ¿verdad?, los estudiosos, los que saben, dicen que seguramente esta mujer iba precisamente al pozo a esa hora a ver si se encontraba con alguien, ¿sí? Si ya llevaba 5 maridos, ¿qué más diera encontrarse con otro, ¿verdad?, a esa hora donde nadie iba al pozo? Y precisamente ahí es donde se encuentra Jesús con ella. Y ahí es donde Jesús hace realidad esta voluntad del Padre, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Es importante darnos cuenta cómo cuando Jesús está haciendo alusión, ¿verdad?, aquel que siembra y ciega, Él mismo se está autorrevelando como el grano de trigo que cae en tierra, pero que inmediatamente va a dar fruto. Pero que es necesario caer en tierra, es necesario morir para dar fruto, para vivir, para llegar a la plenitud, para llegar a la resurrección. Y entonces Jesús, ¿verdad?, haciendo esta analogía precisamente, ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. Y dice, uno es el que siembra y otro el que cosecha.
pues yo los envío a cosechar lo que ustedes no han sembrado. Precisamente Él es el grano de trigo que cae en tierra, ¿sí?, que muere, pero que el fruto es la resurrección, donde todos los hombres y mujeres de todos los tiempos resucitamos con Él, si verdaderamente somos capaces de entrar en esta dinámica también, de hacer la voluntad de Dios, de orientar toda nuestra vida a Dios y dejarnos regir por ella. Es importante darnos cuenta también esta profesión de fe, ¿sí?, que es una de las primeras profesiones de fe en el Evangelio, estando Jesús vivo, ¿sí? Este texto se encuentra en el libro de los signos de San Juan, ¿sí? Y entonces aquí se hace una profesión de fe inaudita, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos creyeron en Él. Ya no creemos por lo que tú nos has contado, nosotros mismos lo hemos oído. Creyeron en Él al oír su palabra. Y aquí está la aplicación para nosotros, queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué incidencia tiene en nuestra vida? ¿Cómo ensanchamos nuestro corazón en el momento de proclamar la palabra? ¿Cuánto de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida de todos los días, está iluminada, guiada, orientada por la palabra? La única forma de hacer la voluntad de Dios es escuchándole a Él, es reflexionando, es meditando, es orando con su palabra y poniéndola en práctica. El escuchar su palabra nos pone en la dinámica de discípulos, y estar en la dinámica de discípulos significa estar abiertos precisamente a la voluntad del Padre. Es hacer de la voluntad del Padre nuestro alimento y entender que de la misma manera que Cristo Jesús, ¿sí?, hizo de la voluntad del Padre su alimento, y este alimento lo llevó hasta la cruz y hasta la resurrección, ¿sí? La voluntad del Padre, decíamos antes, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta era la única forma de cómo Jesús abrazaba la cruz. Nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo tengo poder para quitarla y para volverla a recobrar, para entregarla y para volverla a recobrar. Entonces, en este dar la vida significa precisamente hacer la voluntad de Dios. Significa llevar a cabo la salvación. Esto nos justifica, como nos decía San Pablo en la segunda lectura. Ninguna de nuestras obras podrá justificarnos delante de Dios. Ni obras buenas ni obras no buenas. La única justificación que tenemos delante de Dios, el único pasaporte para presentarnos con el Padre, es la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en la medida en que nosotros hagamos la voluntad del Padre, entonces aquel que nos ha justificado, y la justificación consiste precisamente en otorgarnos, en darnos la vida eterna, en darnos una vida nueva, no va a ser por nuestros méritos, sino de acuerdo a los méritos de Cristo Jesús. Ojalá que nosotros escuchemos constantemente la palabra de Dios y que no nos conformemos con escucharla, sino que la pongamos en práctica. Que esa palabra realmente toque nuestro corazón como palabra de vida eterna. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de ser oyentes y practicantes de la palabra.